chiquito, es un cuadradito pequeño y es delgadito. Trae un prólogo que ya de por sí es una delicia y tan valioso. Bueno, a lo mejor no es bueno esto de comparar, pero es muy valioso el prólogo. Y luego ya ven que uno no lee los prólogos. Ya saben cómo somos con los prólogos, ¿verdad? De repente vemos el prólogo, no, si no es de alguien conocido, no. Como no sea un prólogo de Borges, o si es un prólogo de Borges, lo leemos. Si es un prólogo del propio autor, pues hay que leerlo, como es el caso del Quijote. ¿Sí? En el Quijote el prólogo es del autor. Entonces hay que leerlo. Si te lo saltas, te estás perdiendo de unas claves que está allí Cervantes entregando. Pero en este caso el libro es tan pequeño que prácticamente la mitad es el prólogo y la otra mitad es la carta. Pues el autor es el que vamos a ver hoy, ¿sí, Aida? El autor es la carta a Lord Chandos. Entonces es Hugo van Hofmannsthal, lo vamos a ver ahorita. Ahorita, si quieren, toman nota de las diapositivas. Y yo simplemente que hablaré de la carta, pero también del prólogo de Jorge La Rosa. También ahorita vendrá el nombre de Jorge La Rosa en la presentación. Entonces eso vamos a hacer hoy. Y también espero que luego compartamos las propuestas de esta carta, la debieron haber leído, bueno, debieron no, nunca nada es que sea obligatorio, sería recomendable que la hubieran leído. Vamos a ver los comentarios. Aquí tenemos el nombre del autor, Hugo van Hofmannsthal, y el título pues es una carta, así sencillo, una carta, ¿no? Lo que pasa es que la carta es la carta de Lord Chandos, ese es el personaje que aparentemente está escribiendo, digo aparentemente porque es una jugarreta literaria. Ustedes pueden hacer esas jugarretas literarias, pueden usar la literatura para hacer lo que quieran. Entonces en este caso Hugo van Hofmannsthal quiere decirnos algo y lo hace a través de un personaje ficticio que va a escribirle a otro, a un personaje que sí existe, y a través de esta carta nosotros nos enteramos de lo que siente este personaje que también es el mismo autor. El mismo autor está sintiendo esto, ¿sale? Entonces eso es lo que veremos hoy. Aquí está Hugo van Hofmannsthal. Estas diapositivas ya las vieron, las vamos a pasar muy rápido porque ya las vieron, para irnos de lleno al prólogo y a la carta. De lo real a lo verdadero. Básicamente, pues de esto se trata esta carta, que es una carta filosófica. ¿Por qué filosófica? Porque toda literatura también puede ser teológica o filosófica, ¿sí? Es decir, toda ficción está también trabajando temas que pueden estar rayando la filosofía, rayando la teología. Todas las disciplinas están ahí contenidas, ¿no? En la posibilidad que tiene la literatura. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que aquí hay una inquietud de parte del autor de qué es lo real y qué es lo verdadero, que parecerían dos cosas iguales y no, lo real y lo verdadero. De hecho, ayer en la clase de mitología fue muy interesante un comentario que hizo Mines, dijo el lado oscuro de la verdad. Fue porque estábamos revisando de qué manera la verdad, cuando se vuelve una imposición, es decir, esta es mi verdad y no hay otra, esto es lo que yo pienso y lo tuyo no cuenta porque esta es mi verdad, o esta es la verdad. Bueno, se vuelve entonces el lado oscuro de la verdad, se vuelve un absolutismo. Entonces vamos a tratar de distinguir, gracias a las palabras de Hugo van Hofmannsthal, esto de qué es lo real, qué es lo verdadero y cómo el lenguaje ayuda o no, ¿sí? Toda una vida puede transcurrir bajo una ilusión. La ilusión de que las palabras equivalen a la realidad. A veces el embrujo de la existencia puramente verbal puede romperse. Es lo que le ocurrió a un poeta austriaco, Hugo van Hofmannsthal. Para expresar su experiencia apeló a un relato ficcional, a una identidad otra, la de Lord Chandos, un juvenil y prometedor poeta de la Inglaterra del siglo XVI.
Entonces, él dotó a su personaje de una, es decir, el personaje que está escribiendo la carta tiene vida propia, ¿sí? Lo convirtió en un poeta del siglo XVI que ya había publicado en su juventud, pero que llegaba a un momento en que se cuestionaba sobre la validez de la escritura, de la literatura incluso. Hugo van Hofmannsthal era un espíritu visionario que anunciaba la gran revolución de la poesía moderna. Así, su renuncia a la escritura no solo abrió un vacío en el futuro de la literatura en lengua alemana, sino que planteó un enigma oscuro y difícil de penetrar para los estudiosos de la historia literaria. ¿Por qué decimos ya ahora de Hugo van Hofmannsthal y no de Lord Chandos? Porque la escritura de la carta va a partir de una crisis que tuvo el propio autor con respecto a la escritura. Sabemos que también a Rimbaud le sucedió lo mismo, al gran poeta Rimbaud, se escribe Rimbaud, pues le sucedió lo mismo. Hubo un momento en que prefirió guardar silencio. Todo lo que había alcanzado con la grandeza de su poesía, dijo, no me alcanza para decir lo que quiero decir. Hugo van Hofmannsthal es uno de los escritores centroeuropeos más importantes del cambio de siglo, cuya obra fue muy estimada por importantes autores como Thomas Mann, T.C. Eliot, Stefan Zweig y Claudio Magris, entre muchos otros. Después de su muerte llegó el olvido, pero la lenta recuperación de su obra desde finales del siglo XX prosigue hoy en todo el mundo. Conocido especialmente como poeta, dramaturgo, ensayista y libretista de ópera, fue también autor de un pequeño número de obras narrativas de interés. Y sin embargo lo conocemos por esta pequeña obra, La Carta de Lord Chandos. No sabemos cuánto de lo que se escribe realmente se convertirá en un contenido universal. En el caso de Hugo van Hofmannsthal, lo que terminó convertido en contenido universal, no dudo que toda su obra tenga matices de esto que ya está concentrado aquí, no lo dudo, pero fue esta carta, esta breve carta que ustedes ya deben haber leído, lo que se termina conociendo y lo que nos permite rescatarlo del olvido. Hay un rescate del olvido gracias a esta carta, ¿sí? Es un ejercicio de introspección, la carta, sobre los extraños mecanismos de la creación poética, y escrita con aliento lírico, es decir, es muy poética. Consigue Hofmannsthal aquí escribir un relato memorable, en cierto grado autobiográfico, ya que él mismo sufrió una crisis en su juventud y un cambio de rumbo literario a sus 27 años. Hofmannsthal diría más tarde que esa carta revelaba que también a él le torturó percibir cómo un individuo solitario se siente atado a la sociedad por medio del lenguaje. Ya vimos que también está rondando la misma época de Wittgenstein, que también tiene estas crisis, ¿no? De que lo que dije primero, vamos ahora a revisarlo, y ya no pienso esto, ya no siento esto. El texto es una epístola de Lord Chandos, joven que se había dedicado a la poesía para después abandonarla definitivamente. Y la carta está dirigida a Francis Bacon, explicando las causas de su silencio, ¿sale? Hasta aquí fue lo que vimos la sesión pasada, todo esto lo estuvimos viendo, hablamos de Hofmannsthal, pero hoy traigo el prólogo de Jorge La Rosa. Entonces, para quienes me preguntaron, este sería el autor, Jorge La Rosa, este sería el autor que en realidad vamos a estar viendo nosotros hoy. Vamos a hablar de él porque él escribe este prólogo. A mí me parece entrañable, me parece un prólogo que vale mucho la pena comentar. Entonces yo incluso voy a leerles partes del prólogo porque pues como es un libro a lo mejor difícil de conseguir, se los leeré. Dime, Antonio, adelante, actívame tu micro. ¿Me estabas saludando o quieres comentar algo? No, estoy saludando, buenos días. Se me trabó lo del internet y hasta que mi hija me ayudó. Buenos días a todos, gracias. Bueno, no te preocupes. Buenos días, Antonio. No te preocupes porque finalmente estuvimos haciendo un recorrido ahorita de lo que se había visto, aunque los recorridos siempre son muy importantes porque afirmamos, ¿no? A lo mejor se ve algo de pasada y luego ya no se recuerda. La cuestión de esta nueva información siempre tiene que llegar a través de la repetición. Entonces creo, por eso consideré importante repetir.
Pero bueno, vamos entonces a ver este prólogo de Jorge La Rosa. Les leeré un poco de lo que él nos escribe en este maravilloso pequeño libro. Y dice, primero tiene un epígrafe. Recordemos que los epígrafes, siempre hago un alto porque son cosas que considero importantes, ¿sale? Disculpen si no voy de corridito en la lectura, pero los epígrafes son estas frases que nosotros acompañamos nuestros textos, a veces no son obligatorios, pero sí son un acompañamiento de otros que por algo nos tropezamos en nuestro camino como lectores. O sea, nosotros somos lectores y estamos leyendo y de repente alguien escribe algo que a nosotros nos parece que eso va con lo que nosotros pensamos y que puede ir en acompañamiento de nuestra escritura. Entonces, se inicia con un epígrafe que dice, mi partido es el lenguaje. Quienes se abren a su moral, esos son los míos. Peter Handke. Bueno, el título de este inicio de prólogo se llama La moral del lenguaje. Y hay que revisar primero este título para muchos a lo mejor polémico, porque siempre se ha señalado que la literatura jamás, bueno, lo hizo, la literatura mucho tiempo ha moralizado y seguirá moralizando, pero hoy en día no queremos que la literatura se quede con este engañoso proceso de puedo moralizar a través de mi cuento, puedo moralizar a través de mi texto. ¿Qué sería moralizar? Pues señalar yo, autor omnipotente, Dios todopoderoso, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hoy en día la literatura se debe cuidar mucho de esto, de moralizar, porque implicaría sentirnos superiores a nuestros lectores e implicaría ser dictadores también de un bien y un mal. Eso no quiere decir que nuestros personajes no puedan emitir opiniones, ni que no pueda estar nuestra propuesta literaria con una manifestación de bien y mal, no. Pero hay que hacerlo siempre con el cuidado de no moralizar, ¿sí? No hacer que el otro sienta que le estoy diciendo lo que debe hacer. Eso es peligroso. Entonces, por eso digo que el título es bastante polémico, porque se llama La moral del lenguaje. Entonces, Jorge La Rosa está yendo en contra de un postulado, con su título, pues de un postulado en el que ya nos queda claro a los que estamos inmersos en el planeta literario que debemos cuidarnos mucho de moralizar, ¿sí? Fíjense que se nos puede ir, ¿eh? Por supuesto, todos somos susceptibles y se nos puede ir, pero hay que cuidarnos de no moralizar. Porque Yola, ¿Mande? perdón, Yola, adelante. ¿puedes por favor repetir el epígrafe? Si fueras tan amable, muchas gracias. Buenos días. Claro, Arminda, buenos días. Muchas gracias. Por supuesto, va de nuevo. Sí. Dice, mi partido es el lenguaje. 2 puntos. Quienes se abren a su moral, esos son los míos. Peter Handke. Muchas gracias. Sí, de nada. Sí, siempre, por favor, cuando necesiten algo, adelante. Sobre todo, hablando de contenidos, adelante. ¿Qué está diciendo al poner este epígrafe? Porque este epígrafe, aquí se los vuelvo a mostrar, es el epígrafe, está ahí acompañando. ¿Qué está diciéndonos? Bueno, que va a hablar de la moral del lenguaje, no de la moral humana. ¿De acuerdo? Entonces, primero no hay que confundir, no va a hablar de pecados humanos, de errores, de equívocos, de caídas, nada de eso. ¿Sí? Va a hablar del uso del lenguaje, de una moral del lenguaje, o sea, de una ética del lenguaje, ¿sale? Yo recuerdo que a Sebastián, mi hijo más joven, cuando ya estaba yo con todas estas inquietudes, yo dije,
yo voy a cuidar mucho la palabra pecado para Sebastián, porque mis otros hijos, pues ya les había llegado la palabra pecado, y bueno, uno al principio no sabe todavía bien cómo ser madre y comete muchos errores, y yo no digo que con Sebas no, pero al menos ya se me había ocurrido que yo iba a cuidar mucho el uso de la palabra pecado, ¿sí? Ajá, esta frase que pone aquí Pepe en el chat, de los límites del lenguaje y los límites del mundo, creo que es de Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Creo que es una frase de Wittgenstein. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Sí, Pepe, gracias. Entonces, cuando por algo hubo de explicarse esa palabra, le dije que era un fruto amargo africano que, pues, que la verdad es que mucha gente lo juzgaba que era dañino, pero que lo que pasa es que era amargo. Le dejé como que era un fruto, nunca dije más. Ya por supuesto él debe haberse topado con la palabra desde otros ámbitos, pero rompamos un poco, y tampoco quise hacer una metáfora con eso, yo simplemente quería decirle que era otra cosa, un fruto del África, yo no sé, allá está, no lo he probado, no lo conozco. Entonces, cuando empezamos a entender que el lenguaje también es la construcción de ese mundo, bueno, le tenemos más respeto y le tenemos más cuidado, y creo que por ahí va esto de la moral del lenguaje. Nótese que estamos apenas con el título y el epígrafe. Vamos con Jorge La Rosa. Nada diré de la posición de Hofmannsthal en esta kafkiana de la que aún nos llegan voces imprescindibles. Nada diré de la posición de una carta en la obra de su autor. Empieza con un no voy a ser un erudito en esto, no voy a hablar de contenidos, no voy a medir con regla y estandartes esta carta. ¿Sí? Es lo primero que él nos dice, como, fíjense bien, que se va a acercar a la carta de otra manera. Su acercamiento a la carta, aquí dice, dice, todos estos nada se los voy a ahorrar, ¿sale? Pero dice, me tomaré mis prerrogativas de prologuista de un modo más directo, más personal, quizá más salvaje. Hablaré desde el lugar en el que la carta me habla, en el que me ayuda a pensar una de las formas de mi inquietud, de mi desasosiego. Entonces, primero nos dice que no va a tener ese acercamiento académico o erudito, y que sí lo tiene, porque no está peleado con lo que finalmente hace. Lo que pasa es que a lo mejor tiene otras apariencias, tiene unas apariencias más cercanas, más dulces, tiene formas más suaves, ¿no? Y por esto comenzaré con un cuento. Así es que vean qué bonito va a comenzar con un cuento. Un cuento es repetido y reelaborado una infinidad de veces, en una infinidad de variantes. Un cuento que empieza como debe ser por el principio, por un principio que podría ser o que alguna vez fue el nuestro, cuando todavía teníamos o buscábamos algo así como un principio que ordenara y tutelara lo que éramos, lo que habíamos dejado de ser y lo que queríamos ser. Hubo un tiempo quizá real o quizá soñado en que los hombres se sentían seguros en la casa del lenguaje. Eso es muy bonito, fíjense, se sentían seguros en la casa del lenguaje. Porque el lenguaje era o podía ser una casa. Y había una vez, hace muchos años, en un país muy lejano, donde la gente sentía que el mundo era su hogar, no solo un lugar para vivir, para sobrevivir, sino un lugar en el que habitar, un lugar habitable y habitado, una morada. Quizás alguna vez el lenguaje fue la casa del ser. Tal vez un día fue hospitalidad y acogida. Y a lo mejor hubo un tiempo en que el hombre habitó poéticamente en esta tierra. En esa época que seguramente nunca vivimos, pero de la que aún guardamos nostalgia, cada uno podía sentirse entero y verdadero, porque tanto el lenguaje como el mundo le aseguraban quién era.
le daban un lugar y un destino, el suyo propio, que era al mismo tiempo parte de un destino colectivo. Las relaciones eran firmes en ese triángulo formado por el lenguaje, el mundo y el sujeto. Y cada uno de sus vértices y de sus lados aseguraba la solidez de todos. Incluso el curso del tiempo se mantenía atado y bien atado, porque tanto el lenguaje como el mundo nos garantizaban el sentido y la continuidad de nuestra historia personal, la que va entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y nos mantenían también en relación con los muertos y con los venideros. La vida de cada cual podía recogerse sobre sí misma, en la unidad personal de la memoria y del proyecto. Y esa vida efímera, minúscula y mortal, podía sentirse como heredera del pasado, como parte del presente y como constructora del futuro. El tiempo y el espacio estaban orientados y por tanto nuestra propia orientación estaba asegurada. La pertenencia y la transmisión eran ciertas e indudables, como una religión cualquiera. Así fue, o así nos gustaría que hubiese sido, o así nos lo hemos inventado. ¿Qué más da? El lenguaje era nuestro lenguaje, el mundo era nuestro mundo, la vida era nuestra vida, el tiempo era nuestro tiempo, los demás hombres eran nuestros semejantes, el pasado y el futuro eran nuestro pasado y nuestro futuro, y teníamos un origen y un destino y estábamos sanos. Pero todo eso se ha roto en 1000 pedazos, o tal vez ha estado roto desde siempre, o no ha dejado nunca de romperse. Bueno, ahorita sigo, porque es precioso el prólogo, pero vamos a revisar estos dos elementos con los que inicia su prólogo. El acercamiento a la carta, o sea, desde dónde no, desde dónde sí. Desde dónde no me voy a acercar a la carta de Lord Chandos, a pesar de que seguramente tiene todas las habilidades para acercarse desde cualquier nivel, y desde donde sí me voy a acercar porque es un acercamiento más cercano, ¿no? Más entrañable, esa palabra creo que ayuda. ¿Desde dónde nosotros entonces, desde dónde nos habla un texto y desde dónde lo miramos? Esto es muy importante y por eso me voy deteniendo, porque siempre un texto nos habla, fíjense, primero desde nosotros, o sea, nuestra historia personal, nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras seguridades, tenemos ambas. Tenemos seguridades e inseguridades, tenemos miedos y tenemos mucho valor también, grande coraje. Muchos tenemos un coraje para acercarnos a cosas que otros no, y luego tenemos mucho miedo para acercarnos a cosas que otros no. Entonces, ¿desde dónde nos acercamos a un texto? ¿Por qué tenemos por fuerza que acercarnos, como dice el establishment, que se tiene que acercar uno a un texto? ¿Quién ha dicho? ¿Cuándo lo dijeron? ¿Y por qué tenemos que seguir en ese lineamiento? ¿Sí? Entonces, primero es esta libertad de que me voy a acercar al texto, dice él, desde lo que le habla el texto a él, y empieza con un cuento. Obviamente este cuento, ahorita nos va a decir, es el Génesis, ¿no? Obviamente este acercamiento, este primer cuento del que quiere hablar es el Génesis. Ya nosotros acá en Fundamentos Literarios tenemos una clase, igual se las compartimos, en el que se habla precisamente del poder del lenguaje, de cómo el Génesis, según Humberto Eco, es el primer tratado de filología. Sí, según Humberto Eco, el Génesis es el primer tratado de filología, porque en el Génesis se habla del lenguaje, del poder del lenguaje y del nombramiento. Y también él se acerca, igual que Humberto Eco, al Génesis para hablar de esto que está en este libro importantísimo, ya no solo por su importancia como libro sagrado, sino su importancia como libro a través de los siglos, como libro, bueno, no son muchos, ¿verdad?
no son muchos siglos, pero al menos ya podemos decir que, bueno, algunos textos sí que tienen unos 3 siglos al menos, pero bueno, la Biblia como libro inmenso, ¿no? Como libro. Entonces, ¿qué es lo primero que nos topamos con la Biblia? Un tratado del lenguaje. Y también este autor, pues nos dice esto. Entonces, lo primero fue esto, el acercamiento. Y lo segundo es que ya está remitiéndose a este cuento del que nos va a hablar y nos está diciendo que esto es lo que quisiéramos, este es el idealismo. Este es el idealismo que queremos colocarle al lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje es una casa donde nos sentimos seguros, donde si yo digo una palabra, el otro va a entender lo que yo digo. No es así, ¿se dan cuenta que no es así? ¿Se dan cuenta que a veces el lenguaje, en lugar de ser puente, es abismo? En lugar de ser puente, es muralla. En lugar de decirle al otro lo que queremos decirle, el otro recibe lo que dijimos y coloca su propia, todo lo que teme o sueña, lo coloca en lo que dijimos y puede incluso ser tergiversado todo nuestro mensaje. Entonces, en realidad esto de que el lenguaje es una casa, es un hermoso idealismo, ¿sale? Pero es un idealismo que está ahí y dice, o al menos así queremos que sea. Usa estas palabras, al menos así queremos que sea, porque necesitamos los seres humanos seguridad. Vivimos en un mundo que ya con esto de la prometida muerte para todos, pues es un mundo un tanto inseguro. Y si no, pues con esto, si queremos evadirnos de esa palabra, pues con todo y lo que tiene el mundo cotidiano, con sus pequeñas muertes, sus pequeñas o grandes afrentas cotidianas, todos nos topamos con momentos en que somos heridos, ya con eso hay mucha inseguridad, ¿no? Con todas esas heridas. O sea, si alguien pudiera decir ahorita que no ha sido herido, sería un mentiroso, ¿no? O sea, todos hemos sido heridos. Desde muy chiquitos, o sea, desde niños, hay heridas desde hace años. Prueba de eso es que ahora hay un trabajo tan intenso con el rescate de eso, de esos decretos de un tiempo primigenio en nuestra vida. Entonces, vamos a seguir leyendo el prólogo, ¿verdad? Que está bellísimo y yo dije, tengo que compartírselos. Bueno, pues entonces voy a saltar un poco porque nos está diciendo que era el Génesis, ¿sí? Y dice, Hugo van Hofmannsthal vivió el fin de un mundo. En la Viena de entre siglos todo parecía aún ordenado y seguro, y el imperio aún daba una sensación de inmovilidad y eternidad. Para algunos, quizá los más lúcidos, percibían claramente los signos de la decrepitud. Perdón, pero algunos, no era para algunos, pero algunos, quizá los más lúcidos, percibían claramente los signos de la decrepitud, de la enfermedad y de la inminente descomposición. Y sintieron también en sí mismos la podredumbre generalizada. ¿Cómo describirla? Entonces, sin referencia a una salud anterior, quizá idealizada. Las pretensiones del arte de ordenar y unificar el mundo se habían quebrado. El mundo, lo que hay, lo que pasa y lo que nos pasa, se había fragmentado, se había hecho más complejo, inabarcable, incomprensible, casi infinito. Y yo diría que hoy esto que está diciendo es para hoy. O sea, esto de cómo sentían el mundo, lo sentimos hoy. Nos está pasando a nosotros hoy. Por eso las palabras son universales, porque hablan de un sentir interno, no de... La historia está ahí para causar ese sentir interno. Pero no están hablando necesariamente de la historia, están diciendo, esto pasaba y esto les pasaba dentro. Igual a nosotros, la historia podría contar lo que nos pasa hoy, pero lo que nos pasa dentro es igual a lo que le pasaba a Hofmannsthal. El mundo, lo que hay, lo que pasa y lo que nos pasa se había fragmentado, se había hecho más complejo, inabarcable, incomprensible, casi infinito. La época del gran estilo, del sistema, del arte y la filosofía con pretensiones totales y totalitarias había llegado a su fin, o mejor, había desembocado en el desastre. ¿Cuál creen que es el desastre? El orden social, político, económico, cultural. El orden ya no podía contener una realidad.
y una vida que lo sobrepasaba en todos sentidos. El sujeto garante último de la relación ordenada entre lenguaje y realidad se había desfondado. Y cuando se vive entre ruinas, en un mundo que se cae a trozos, en una lengua que ya no está hecha sino de escombros, parece imposible no imaginar que antes había otra cosa. Hofmannsthal era sin duda un conservador, un pesimista, como lo eran hombres muy inteligentes de su época. Entonces ya nos dice que hay un pesimismo y ciertamente es una edad de pesimistas porque están viendo cómo se cae todo, pero el pesimismo es el inicio de la verdad, o sea, es el inicio del descubrimiento. Si eres, no que te quedes ahí, sino que vayas a descubrir. Maite se disculpa. Bueno, pues por acá Maite lo gramamos por si tu internet sigue mal, ¿sale? Voy a saltarme para ir Me salto muy poco, no se están perdiendo de mucho, me estoy saltando bastante poquito. La carta de Lord Chandos se publicó en 1902, pero el rastro de la extraña enfermedad que describe atraviesa el siglo XX y el XXI ya, y alcanza dimensiones de pandemia. Esto se escribió antes de nuestra pandemia. Y alcanza dimensiones de pandemia en esta sociedad que se llama a sí misma de la información y de la comunicación. Lo que ocurre es que son pocos los que se han dado cuenta. Y es a esos pocos a los que tenemos que escuchar. Esto es para que nos detengamos. No son pocos los que se dan cuenta. Y es a esos pocos a los que hay que escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos sobre todo hoy, si le hubiera tocado a Lord Chandos, a Hofmannsthal, esta era de abundancia, de información, de sobreabundancia, digamos de exceso, digamos de ¿cómo decirlo? Un exceso dañino, porque no es un exceso de información toda ni verídica, ni bien administrada, ni confiable. Imagínense lo que hubiera pensado de este momento. Entonces, seguramente hoy también empieza a verse esta enfermedad que padeció Lord Chandos, el personaje de Hofmannsthal. Esta enfermedad que padeció, la estamos padeciendo. Ahora, ¿quién se está dando cuenta de esta enfermedad desatada a través de la multiplicación de mensajes superfluos, de sobresaturación de tus canales de comunicación? Te sobresaturan para que leas cosas y lees esto que no es grandioso y te quitan el tiempo para lo grandioso, porque aparte ni lo encuentras, con tanta paja no encuentras la aguja. ¿Me explico? Entonces es terrible y hay que estar hay que darnos cuenta de que estamos enfermos. Ya cuando nos damos cuenta de que estamos enfermos, va bien, ¿va? Porque ya nos dimos cuenta que estamos enfermos. Entonces, si no te das cuenta que estás enfermo, ni cómo te vas a curar, ni cómo vas a ir al doctor, ni cómo vas a pedir ayuda. Pero ya estamos en esto. Ya al menos nos estamos dando cuenta si pasamos, no sé, X tiempo en las redes y no hubo nada de provecho, al menos ya podríamos cuestionarnos. ¿Por qué no estoy leyendo uno de los libros que tengo ahí importantes acerca de un tema ¿por qué no estoy en eso? ¿No? ¿Querías preguntar algo, Antonio? ¿No? Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué le sucede a Lord Chandos? ¿Qué nos sucede a nosotros? Pues estamos enfermos, es una enfermedad. El lenguaje ya no está sirviendo, ¿sale? Ahora todos sabemos escribir y estoy poniéndole un acento especial a sabemos escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cree que saber escribir es saber las palabras y juntar palabras y hacer una frase, pero no, ¿sale? No todos. Y esta labor que se atribuyó el sistema escolar de
alfabetización, que es loable, no la critico, es loable alfabetizar para que todos al menos puedan iniciarse en este sagrado privilegio, ha quedado muy limitada, o sea, no se ha logrado el nivel deseable para que sea una transmisión de información interior del hombre y no solo exterior, porque podemos estar transmitiendo información externa, en qué año nació, cómo se llamaba, cuándo murió, cuántas obras tiene. Esa es información externa, ¿sale? Pero la información interna tiene otras características. ¿Qué sintió? ¿Qué temió? ¿Qué enfrentó? ¿Qué superó? Es probablemente más importante que en qué año nació. Aunque saber en qué año nació nos ayuda a interpretar algunas cosas. Yo no digo que no, pero no digo que nos quedemos ahí, ¿no? Las biografías estas que nos hacían estudiar de memoria. Yo de verdad quisiera saber un poco más de esa vida interior que movió a nuestros héroes. Bueno. En la misma ciudad y en la misma época en que vivió Hofmannsthal, Karl Kraus también se había dado cuenta de que el lenguaje estaba enfermo y de que su podredumbre no era ajena a la podredumbre general. La corrupción lingüística, pensaba Kraus, está relacionada con la corrupción de los pensamientos y de las conciencias, y desde luego con la corrupción de la sociedad y de la cultura. Este terreno ya es un terreno donde tal vez aquí es donde entra esta palabra de la moral del lenguaje. Fíjense lo que está diciéndonos Jorge La Rosa. La corrupción lingüística, pensaba Kraus, está relacionada con la corrupción de los pensamientos y de las conciencias, y desde luego con la corrupción de la sociedad y la cultura. Y fue él que se consideraba un continuador, un epígono, el heredero de una fortuna destruida y despilfarrada, se refiere a Karl Kraus, el habitante crepuscular de la vieja y arruinada casa del lenguaje. Él, el que descubrió los vínculos entre un falso imperfecto de subjuntivo y una mentalidad abyecta, entre una falsa sintaxis y la estructura deficiente de una sociedad, entre la gran frase hueca y el asesinato organizado. No, bueno, ahora sí entramos de lleno a una oscuridad en el lenguaje. No sé, me parece que les queda claro cuando en uno de estos discursos políticos hay un engaño total del verdadero poder del lenguaje. Hay un intento de convencer con fines que no tienen nada que ver con una ética ya no del lenguaje, una ética, ¿sale? Quítenle del lenguaje, con una ética. Entonces, pero esto nos está exigiendo muchísimo. ¿Sí? Nos está exigiendo mucho el reflexionar en lo que está diciendo Jorge La Rosa, porque, pues, ¿cuántas veces hemos utilizado el lenguaje para tantas cosas y que luego sabemos que pudimos haberlo utilizado de manera diferente? ¿Sí? O sea, pudimos haber atendido mejor esta cuestión, este equívoco, pudimos haber usado el lenguaje para abrir un canal de comunicación y lo usamos para, no sé, cada quien sabe para quién. Y se trata no de mirar, por ejemplo, sería fácil mirar hacia el político, ¿no? Sería fácil señalar con el dedito para afuera, porque el político sería el ejemplo principal para esta, digamos, para esto que se quiere compartir. Pero mejor nosotros, escritores. Todos los que están aquí quieren escribir. Entonces, mejor nosotros, escritores. ¿Sale? Y va por algo. Me he dado cuenta de cuánta gente desea escribir para ganar un concurso, por ejemplo. Es increíble la cantidad de gente que desea escribir para ganar un concurso. ¿Sí? No escribir para expresarse. Estaba leyendo, no recuerdo en qué otro libro, como
una mujer sordomuda y ciega, en sus sueños cuando soñaba, tenía el movimiento de sus dedos en la manera en que ella se había aprendido a comunicar, ¿sí? O sea, no había la palabra como la conocemos nosotros, como esta que estoy ahorita usando para intentar comunicar algo. Pero soñando estaba en ese movimiento, en ese lenguaje instintivo e impulsivo porque deseaba expresarse. O sea, había una total inconsciencia, tanto que estaba dormida, pero una necesidad vital de expresarse, ¿no? Ahí en el sueño. Entonces, esto de escribir para ganar un concurso tan común en el mundo literario, sería, según creo todas estas observaciones, una falta total de ética del lenguaje. Habría una intención que no le va a dar al texto, no le va a dar su pureza, su poder, ¿sí? No importa, igual no gana. Ustedes saben que Rulfo nunca ganó ningún concurso y sí entró. Ustedes saben que las primeras publicaciones de Rulfo, la primera vez que se publicó Pedro Páramo, se vendieron 5 ejemplares y luego pasamos mucho tiempo en que fuera realmente retomado y reconocido. En vida, sí en vida, pero no fue inmediato. ¿Y creen que le importó? Si nosotros lo vemos hablar en sus entrevistas, lo vemos, pues, a lo mejor adentro, claro que si mandas un concurso quieres ganar. O sea, si ya lo mandaste, quieres ganar. Yo les recomiendo, porque tampoco quiero que se nieguen a los concursos, que lo manden sin la intención de ganar. Mándenlo, pero que no lo hayan escrito para ganar. ¿Sale? Mándenlo como una prueba de ustedes mismos, a ver qué siento si no me hablan, si no me dicen fuiste seleccionado, a ver qué. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo de corrupción total del lenguaje sería lo que sucede con los bestsellers, que se busca contar el tema de moda, porque como es el tema de moda, va a tener una atracción general y entonces, pues, la editorial venderá mucho el tema de moda, o sea, el tema de moda. Vamos a suponer que ahorita la pedofilia, y entonces tú agarras el tema de la pedofilia porque va a tener mucho éxito, inclusive ni siquiera atiendes a tus personajes, porque igual pones a uno muy malo y a otro muy víctima, y entonces colocas, eso es lo peor que puedes hacer, uno es víctima y el otro es villano, y no le das ni siquiera la oportunidad al villano de entender por qué se volvió villano, por qué cometió aquello, ¿sí? Que esa sería la función de la literatura, y un texto que hiciera honor a nuestro idioma sería ¿y por qué alguien cometió aquel acto, ¿no? Entonces, tú puedes escribir del tema de moda si es un tema que a ti te está moviendo. No sé si me explico, no está negado ni la entrada al concurso ni el tema de moda. Está negado lo que sea primero. Si primero es la intención de ganar, no estás permitiendo que tu escritor interior se sienta a gusto. Él se va a sentir pues desplazado y va a decir, pues quiere ganar un concurso, entonces que escriba lo que, pues no sé, hay que ver qué escribe. Yo no lo apoyo. Igualmente, si es, a ver, esto está de moda y con esto ya me van a publicar, tampoco. Pero si tienes una necesidad interna de escribir eso, que luego resulta que está de moda, adelante. ¿Me explico? Vamos a seguir. Magda, querías comentar algo. Veo tu mano levantada. Dime. Entonces, el escritor tiene siempre que tener tiene que tener una intención, como que la escritura debe tener una intención y esa intención es lo que... No, más bien no. Vamos a ver, qué bueno que lo señalas, porque si se entendió eso, no quiero que se entienda eso. Al contrario, no tendría que haber una intención, tiene que haber una necesidad de expresar algo. Es diferente una intención, donde la intención es quiero ganar un concurso, quiero escribir un libro con el tema de moda, quiero volverme famoso, quiero
Esa sería para mí una intención, pero una necesidad pasa al lado de algo más vital dentro del escritor. Entonces el escritor tiene dentro algo que lo urge a escribir. Eso, ¿no? No sé si quedó... Pero me refiero a lo que me refiero es que es importante la intención, o sea, si tú escribes con la intención de ganar el concurso, con la intención de no sé, por ejemplo, si estás hablando del político, ¿no? Si su lenguaje lo que tiene es la intención de manipular y no es realmente algo ético, pues entonces ese lenguaje es este lenguaje del que decías, ¿no? De la palabra vacía, ¿no? Ajá. Porque miente, porque no está hecho para comunicar, o como dirías tú, para expresarse. ¿Puedo decir algo? Yo lo diría así, bueno, yo lo entendía así. La intención del escritor debe ser honesta, basada en la necesidad de expresarse desde el fondo y no por complacer estereotipos exteriores. Ajá. Ajá. Nada más que vamos, sí ambas, pero hay un sí superior. Vamos por el sí superior, sí a las dos. Recuerden que esto que estamos viendo hoy está inscrito en el gran tema de la mística de la escritura. O sea, esta es una sesión dentro del tema la mística de la escritura. Y dentro de ese tema, nosotros estamos dejando fuera elementos que son válidos, ¿sí? Y que de repente tenemos que retomar para explicar dónde estamos. O sea, estamos en una, digamos, en una élite en donde queremos consagrar, así, literalmente, como en la Eucaristía se consagra algo, queremos consagrar la escritura. Por supuesto que hay, no sé, yo puedo escribir ahorita un artículo para, un artículo para que me pidan, oye, escribe para algo acerca de los libros, escribe algo acerca de la FIL, adelante, ¿sí? Si en ese artículo yo sé que vamos a suponer que me lo van a pedir un periódico, y si yo sé que algo de lo que yo diga, pero que lo pienso, pero algo de lo que yo diga ahí, a ese periódico no le va, y yo quiero que me lo publiquen, y entonces no digo eso que pienso, pues, o sea, nadie dice que no sea válido, o sea, pero estoy dándole una estocada a mi escritor interior. Mi escritor interior querría decirlo. Y si no me lo van a publicar en ese periódico, el periódico se quedó sin eso. Pero yo lo dije, aunque no, si yo lo dije, por ahí va. Y creo entonces, me está haciendo un poco de ruido la palabra intención, pero debe haber salido de mis palabras, ¿no? Entonces yo necesito atenderla porque a mí me sale ruido y salió de mí de alguna manera. O sea, están ustedes sintiendo que deben tener una intención. La mística de la escritura, no el escritor, la mística de la escritura nos pide una exigencia de tratamiento de nuestros temas desde la necesidad de comunicar. ¿Sale? Entonces, quiten intención y coloquen necesidad. Cuando tú necesitas algo, vas a ver cómo le haces. ¿Sí? Porque tú necesitas algo. Necesitas decirlo. Te vale si aquel dijo que no. Necesitas decirlo. Sí, pero no sé, no me digan sí porque soy la maestra. O sea, si seguimos atorados con esto, lo desatoramos o no lo desatoramos y seguimos... Y nos lo llevamos a seguirlo pensando, que eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor es llevárnoslo. A mí me ha pasado que me llevo algo y hasta cambio de parecer. Me pongo a revisar y digo, tenía otros ángulos que yo no había observado. Y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar a ustedes y a mí. O sea, llevarme el tema y decir, híjole, no me había fijado.
que esto tiene esta posibilidad. ¿Sí? Magdalena, ¿querías comentar o se quedó la mano levantadita? ¿No? A ver, la voy a bajar. Bueno, ahí, seguimos. ¿Verdad que está hermoso este prólogo? Hay que tomar en cuenta que pues esto también son cajitas chinas, porque Jorge La Rosa está diciendo lo que dijo Karl Kraus. ¿Sí me explico? Y espérense, la cajita china va más allá. La maestra Yolanda está diciendo lo que dice Jorge La Rosa, que dice Karl Kraus. Y ustedes están interpretando lo que dice la maestra, de lo que dice Jorge La Rosa, de lo que dice Karl Kraus en torno a la carta de Rochambeau. Este es un juego, Por eso Wittgenstein le llamó los juegos del lenguaje. Su segunda propuesta, Wittgenstein primero tiene una propuesta, pasan los años, se queda así, rumiando, y luego se da cuenta de que el lenguaje se maneja a través de situaciones, giros, entonación, relaciones de los hablantes, y cada una de esas exterioridades le dan al lenguaje sus cualidades. Y a veces podemos pensar que dijimos una cosa y dijimos otra. Por eso el mundo anda con equívocos. Bueno, vamos a seguirle. La lengua de los deslenguados, este es el nombre que le da, muy fuerte. Voy a saltar un poquito. No, a ver, no. Mejor sí lo leemos para llegar ahí con todo. Dice: nuestro primer móvil fue sin duda el asco por lo que se nos obliga a pensar y a decir, por aquello en lo cual nuestra naturaleza de hombres nos obliga a tomar parte. Esta es una cita, ¿no? Una cita que expone Kraus. Fíjense bien, nuestro primer móvil fue sin duda el asco por lo que se nos obliga a pensar y a decir, por aquello en lo cual nuestra naturaleza de hombres nos obliga a tomar parte. Están hablando también de situaciones en donde es a través del lenguaje que se intenta manipular al individuo. Una sola salida, dice: hablar contra las palabras. En 1958, en relación con el arrasamiento del lenguaje producido por el nazismo, lo dijo otro poeta, Paul Celan, uno de los más grandes, cito: quedaba la lengua, sí, salvaguardada a pesar de todo. Pero hubo entonces que atravesar su propia falta de respuestas, atravesar un terrible mutismo, atravesar las 1000 espesas tinieblas de un discurso homicida. En 1982, y después de toda una vida dedicada a combatir el lenguaje automático y automatizado, de lo que se nos hace decir y de lo que se nos hace pensar, Peter Hank, el autor del epígrafe, Peter Hank lo escribió así: de cada frase que pasa por tu mente, pregúntate, ¿es este realmente mi lenguaje? A lo largo de su obra y hablando del nacionalcatolicismo español, lo dijo de muchos modos y en muchos sitios Juan Goytisolo. La negación de un sistema intelectualmente opresor comienza necesariamente por la negación de su estructura semántica. O todo español se ha visto obligado a pensar o por lo menos a hablar y escribir con arreglo a ciertas fórmulas y principios establecidos. El lenguaje deberá ser reacuñado y bruñido antes de que pueda circular como moneda genuina. O cada palabra de tu idioma te tiende una trampa. En adelante aprenderás a pensar contra tu propia lengua. También Antonio Gamoneda había notado la corrupción lingüística del franquismo y lo dijo en 1977. ¿Quién habla aún al corazón abrazado? No, es pregunta, perdón. ¿Quién habla aún al corazón abrazado cuando la cobardía ha puesto nombre a todas las cosas? En 1988, y en una novela que como la mayoría de las suyas describe el arrasamiento lingüístico y cultural producido por el totalitarismo comunista, el escritor albanés Ismail Kadare estableció así las fases de la destrucción. La primera, la eliminación material de la rebelión. La segunda,
la eliminación de la idea de rebelión. La tercera, la erradicación de la cultura, el arte y las costumbres. La cuarta, la extinción o mutilación de la lengua. Y la quinta, la extinción o debilitamiento de la memoria. Yo creo que vale la pena repetirlas, viéndolos de frente. Son los caminos por los que los sistemas opresores, totalitaristas, dogmáticos, con intenciones de manipular la libertad, que es el sagrado don humano, son los caminos por los que avanzan, y el lenguaje está en una de esas etapas. No sé si leyeron 1984, ¿sí? Donde viene, no en todas las ediciones, viene el apéndice final que habla de la neolengua, ¿sí? Pero en las, ojalá si tienen ese libro lo tenga, y si no, búsquenlo, debe estar en internet. La neolengua era la lengua que iba a, el sistema, el gobierno, iba a implementar un ahorro de palabras. Iban a ahorrar las palabras. Entonces, pues en lugar de decir excelso, que es una palabra muy bonita, excelso, pues iban a decir doble bello, ¿no? O doble plus bello. Solo se podía decir doble y plus, o triple y plus, o sea, solo era doble, triple, cuádruple y plus, y una sola palabra, y a esa le iban a sumar. Entonces eso era para ahorrarles, era como su intención, les vamos a ahorrar, ¿no? Así el diccionario tan gordo te va a quedar muy reducido. Se van a ahorrar muchas palabras, ¿no? Y era como un apoyo. ¿Querías comentar algo, Carmen? Sí, que nosotros sin pensar les estamos haciendo el trabajo. Exacto. Porque, por ejemplo, el inglés, las lenguas sintéticas, mientras más sintéticas mejor, porque sirven más para chatear, y si ponemos monitos, mejor aún. Exacto. Imagínate si el monito puede de repente decir todo lo que bulle en tu corazón. Qué horror. ¿Sí? Imagínate. Qué horror. Fue, no sé si hace 2 años que hubo un concurso, hablando de esto de los concursos, un concurso en Guadalajara, un concurso de poesía, que lo ganó un poema hecho con emojis. Solo eran emojis. Ajá, sí. Porque, bueno, se premió la originalidad. Ay, no. Bueno. Entonces, ¿qué pasó, Antonio? Adelante. Adelante. Sí, creo que lo que dice Orwell es que al promover esa nueva forma de hablar, era precisamente para que la gente ya no pudiera pensar. Al circunscribirse a esas palabras nada más, pues les limitaba el potencial que todos tenemos, creo. Claro, sí, exactamente, Antonio. Pues sí. Carmen. Porque antes siempre se decía en la cultura, digamos, clásica nuestra, que el lenguaje era el vehículo del pensamiento, que ya luego se comprobó que no es el único vehículo, pues, pero uno de los principales vehículos. Así es. Sí, y en este libro, no solamente esto del doble plus bueno, sino que también eliminaban palabras o les quitaban la posibilidad de expresar algo. Por ejemplo, la palabra libertad la dejaban, pero era solo para que tú pudieras decir que el perrito estaba libre de su correa, pero no la podías usar para decir que tú eras libre. Entonces es muy interesante, es uno de los libros, creo que tengo 3 libros, tengo una trinidad que yo reconozco como fundamental en mi proceso de acercamiento a la literatura. Son 3 libros, yo se los recomiendo, si no los conocen, vayan por ellos, porque a mí me abrieron los ojos, me despertaron muchas inquietudes. Uno es 1984 de George Orwell, con todo este trabajo de cómo la lengua la iban a transformar para que no se pensara. Otro es Fahrenheit
por supuesto, y el otro es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ambos van por la misma dinámica del control al que como sociedad estamos sometidos para podernos a lo mejor vender cosas más fácilmente. Todo va por ahí, ¿no? Pero tenemos la libertad de, una vez descubierto el jueguito, no quedar en él. Vamos a seguir. Ahí luego, me voy a adelantar un poquito de lo que nos cuenta aquí Jorge La Rosa. Yolanda. Mande, adelante, Angelín. ¿Podías repetir los 5 pasos que están, sí. porque me hacen súper padres? Sí, de hecho eso iba a ser y se me iba a pasar. Exactamente, va. La primera, la eliminación material de la rebelión. Esto es ahí mediante la supresión, ¿no? Militar. La eliminación material de la rebelión. Segunda, la eliminación de la idea de rebelión. O sea, no puedes, no te estás rebelando o no puedes rebelarte aún. Eliminar la idea, o sea, sacar esa idea de la cabeza. La tercera, la erradicación de la cultura, el arte y las costumbres. ¿Sí? Yo me gustaría más llamarle tradiciones, pero vamos, creo que es, yo le voy a sumar tradiciones, ¿sale? Dice la erradicación de la cultura, el arte, las costumbres y las tradiciones. La cuarta, la extinción o mutilación, que es de lo que estamos hablando ahorita, de la lengua. Y la quinta, la extinción o debilitamiento de la memoria. Acabo de comprar bueno, pero estamos también viviendo un mundo maravilloso, ¿eh? No todo está mal, estamos en un mundo, ¿dónde está mi? Bueno, no está acá. Estamos viviendo en un mundo también que tiene posibilidades, o sea, el martillo está para golpear a la cabeza a alguien o a nosotros o para construir una casa. Acabo de conseguir un libro que tenía 70 años, que no se había editado en español, el libro de las madres de Robert Briffaut, donde es el primero que está señalando el tema de la matrística, que bueno, es matriarcado, pero ahí te explican por qué es mejor llamarle matrística que matriarcado. Entonces, lo acabo de conseguir, pero 70 años, que es toda una vida, este libro no era posible de conseguir en español. Es decir, es un libro con una investigación formal, erudita, acerca de una época en la que se estaba construyendo quienes somos hoy. Porque como ahí dice, no hay nada que sale de cero, o sea, nada sale de cero. Nuestras costumbres vienen, o sea, son algo que estuvo antes y ese antes vino de otro antes. Entonces, imagínense 70 años de que este libro, bueno, inclusive me imagino que hasta en inglés a lo mejor la edición ya se había agotado y tampoco la habían vuelto a sacar. Nos estaban hurtando información, ¿sí? Al no tener a nuestro alcance. Por eso digo que estamos también, el título es Las Madres, de Robert Briffaut. Es antropología. Una investigación, lo estamos, Carmen, es el que estamos viendo, se los comenté ayer, en la clase de ayer, ¿te acuerdas que se los mostré, que me acababa de llegar y estaba yo como niña con juguete nuevo? Yoli, ¿y dónde lo conseguiste? Por Amazon. Ok. Por Amazon, carito, bastante carito, pero lo vale, lo vale, o sea, lo súper vale. Porque yo ya había, esta investigación yo ya había llegado a ella a través de otros autores, pero yo nunca tenía la fuente. O sea, yo tenía noticias de este libro, de Las Madres. Esto viene al caso para lo que vemos hoy, ¿eh? No me estoy desviando. Yo tenía noticias del libro de las madres, lo había buscado. Me acuerdo que en letras me metí a la biblioteca, lo busqué, ni sus luces ni nada, no sabían de este libro, Las Madres. Entonces, pues leí a todos los que hablaban de este libro, porque pero esta era la fuente, ¿sí? Esta era la investigación original,
que en su momento fue tachado, el hombre no le dieron apoyo, de hecho por eso a lo mejor dejó de publicarse, no le dieron seguimiento, los propios académicos lo señalaron, también a la autora esta que les presenté, Marilla Yambutas, igualmente, pues nada, no les prestan atención cuando trae una propuesta nueva. Entonces, hurtarnos de información y en cambio darnos el montón de información superficial, ¿no? ¿Pero de qué habla? Es un libro que habla es una investigación acerca de los orígenes, de en qué momento pasamos digamos, en la prehistoria, en qué momento pasamos de ser totalmente salvajes a empezar a construir una comunidad con ciertos márgenes de respeto. De eso habla, del momento en el que se pasó digamos, del animal al humano y de cómo fueron las madres las que iniciaron este proceso de comunidades basadas en un sistema, pues que ahora podríamos decir matriarcal, pero que no implicaba el gobierno de la mujer. Si me dan chance, les leo lo que dice atrás del libro, que ahí lo explica mucho. Denme chance. Ahí voy, que lo tengo acá, no estaba leyendo. Pienso que viene al caso porque el que nos hurten información es lo mismo que está diciendo Jorge La Rosa, ¿no? Si no tenemos la información, ¿cómo vamos a saber? Como, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Simone de Beauvoir, ¿cómo va a poder hablar de un tiempo si no había una información determinada para decirnos que su siempre no era siempre, ¿no? Entonces, les leo. Dice, Robert Briffault fue un adelantado a su tiempo, el primero en darse cuenta de que el concepto de matriarcado esconde una gran complejidad. Aunque hayan existido gobiernos de mujeres, hoy sabemos que en las culturas donde predomina su influencia, no hay que buscar un mando de la mujer, sino la prevalencia de valores femeninos en todos, como la colaboración, la maternidad, los vínculos afectivos. Mandar, revela Briffault, es un valor masculino. No está diciendo hombres y mujeres. Está diciendo, ¿verdad? Hay que notar, porque luego las palabras entonces las mujeres dicen, nosotros, a ver, si tú eres mandona, y hasta me queda, si tú eres mandona, aprende porque, o si tú eres un hombre con unos valores que prefieres comunicarte que imponer, que prefieres dialogar que imponer, ¿sale? Entonces, hay que entender que el lenguaje es muy engañosito. Entonces, fíjense bien, dice, la maternidad y los vínculos afectivos, mandar, revela Briffault, es un valor masculino y allí donde domina, ahora sí, la mujer no prima esta autoridad individual, sino la autoridad tribal, colectiva, que propicia la vida y la fertilidad en vez de la guerra, la muerte y otros valores propios del ideal heroico patriarcal. Cazadoras y guerreras, hechiceras y sacerdotisas, matrimonios colectivos, comunismo sexual, la luna como fuente de poder mágico, las serpientes como guardianas de las aguas de la vida, la religión cósmica primitiva, la diosa y la madre tierra, así como el carácter sagrado de la maternidad. La lista de temas tratados en Las Madres es tan exhaustiva como sorprendente, después de permanecer inédito en España durante 70 años. Ediciones La Llave recupera este libro fundamental para entender los orígenes de la sociedad humana y por ende el mundo que vivimos. Y volvamos a nuestro tema. ¿Qué pasa si nuestra lengua solo está al servicio del discurso políticamente correcto? ¿Por qué? Porque si yo quiero que me noten, que me aplaudan, tengo que andar de la mano del discurso políticamente correcto. Sí, es cierto, nos señalan si no tenemos el discurso políticamente correcto, sí. Pero ahí yo les pregunto, ahora sí vamos a usar la palabra intención. Entonces, ¿cuál era su intención? ¿No? Pues, o sea, entonces, ¿querías escribir por algo en especial que se te está revelando apenas? Bueno, vamos a seguir acá con
Ya me salté. La enfermedad de Lord Chandos es en realidad una enfermedad del lenguaje. Las palabras se nos pudren cuando nos vienen a la boca antes de decirlas. Las tocamos con la punta de la lengua y nos saben a hongos podridos. Y ya no podemos pronunciarlas sin asco. Y ahí comienza la extrañeza. En esa sensación de repugnancia por un lenguaje que al mismo tiempo es el nuestro y es el único que tenemos. Porque para sentir que el lenguaje se nos ha podrido o que nos lo han podrido, hay que tener la lengua. Por eso Lord Chandos se siente enfermo, porque aún tiene lengua, porque aún es capaz de sentir con su lengua el sabor a podrido del lenguaje, de su lengua, de su lenguaje. A ver, voy a compartirles acá las imágenes. Estábamos con la lengua de los deslenguados. El lenguaje recibido es impronunciable y el mundo que se nos da es inhabitable y una cosa no va sin la otra y solo una conciencia abyecta y sumisa puede hablar ese lenguaje y habitar ese mundo sin problema. Un lenguaje podrido es el síntoma de un mundo podrido y de unas formas de vida podridas, pero a nosotros ese lenguaje nos da asco y lo sentimos como una trampa y sabemos que el que imponen los poderosos, los opresores y los cobardes, el lenguaje del enemigo, no podemos sentirlo como nuestro porque ha sido arrasado, allanado, alisado, mutilado, simplificado, deshumanizado, porque ha sido convertido en un lenguaje de deslenguados, en un lenguaje de nadie y sin nadie y para nadie. Y por eso nos sentimos, hemos quedado sin palabras y nos sentimos mudos. Y para imaginar la posibilidad de hablar tenemos que reinventarlo, resemantizarlo, darle un nuevo rigor, un nuevo sentido, para que pueda continuar diciéndonos. El lenguaje recibido ya no nos sirve y aquel en el que quizá podríamos decir alguna cosa, ese aún no lo tenemos. Pero ahí estamos, en ese intervalo, y seguimos insistiendo. La enfermedad de Lord Chandos consiste en que siente que el lenguaje apenas es capaz de captar lo real. Pero lo que ocurre es que ese lenguaje en su arrogancia y su autosuficiencia no lo sabe. Y por eso se ha separado irremediablemente de lo real. Ya no sirve para nombrar lo que somos ni lo que nos pasa. Ya no nos permite distinguir, ordenar, clasificar y determinar lo que hay. Ya no es capaz de dar cuenta de nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos y con el mundo en el que vivimos. Ya no es capaz, en definitiva, de decir la verdad. Entonces el lenguaje fabrica un mundo a su medida, un mundo que ya no es un mundo, sino un esquema al que todo lo que hay se pliega o debería plegarse. Por eso cuando eso ocurre, cuando Lord Chandos toca con la punta de su lengua esa falsedad del lenguaje habitual, del lenguaje acostumbrado, las palabras se independizan, toman vida propia y se hacen peligrosas. Las palabras flotaban libres a mi alrededor. Se hacían ojos que me miraban fijamente y me obligaban a devolverles la mirada. Verdaderos remolinos que producen vértigo, que giran sin cesar y que conducen al vacío. Esta es una cita de la carta. Describiendo a su amigo Francis Bacon los síntomas de su enfermedad, Lord Chandos cuenta un episodio especialmente significativo. Sí, seguramente recuerda lo que cuando quiere regañar a su hija porque ha dicho una mentira y entonces quiere hablarle de la verdad. Y pues está muy difícil porque entonces le cae el 20. A mí me cae el 20 a veces que doy clase, ya voy en una línea del discurso y ¿de verdad ahí llega o hay más? ¿De verdad no hay otra mira? O sea, estar constantemente en esta actitud que luego es la de algunos, ¿cómo llamarles? La de los místicos, que es observarse a sí mismos. O sea, es entrar en el estado en el que ves cómo llegan tus pensamientos y los observas. Observas tus pensamientos. No los juzgas, los ves. Dices, mira, ya llegó un pensamiento. Mira, ya pensé esto de esta persona. Tú. ¿Desde dónde estamos viendo? ¿Quién es ese que ve? Es adquirir la capacidad
superior de mirarnos a nosotros mismos. Bueno, no los he dejado hablar mucho y sí quiero dejarlos hablar porque leyeron la carta a Lord Chan 2. Entonces, nada más les cuento que sigue. Es todo bello el prólogo. Falta mucho. No alcanzaremos, pero les cuento que luego habla de un libro en donde el personaje principal, el personaje de este libro, le toca hacer una revisión de el lenguaje que se está usando en la empresa, porque parece ser que en esta empresa se está usando, es una empresa, ¿sí? Es una empresa, pero parece ser que en la empresa se está usando un lenguaje manipulador y este lenguaje empieza él a descubrir que muchas de las órdenes que se dan a los empleados tienen que ver con las órdenes que se daban durante el nazismo. Entonces, él, al entender que en la empresa, en un mundo tal como una empresa, donde se supone que hay otra dinámica y no la dinámica del nazismo, empieza a descubrir y entonces ahora él empieza ya a ver cómo está todo su lenguaje a su alrededor manipulado y muchas de las frases que utilizamos, y seguramente que todos nosotros hemos utilizado a veces, traen una connotación en la que no nos hemos fijado, no la hemos atendido, la hemos soltado así de la nada y estamos construyendo ese mundo. No recuerdo hace cuánto, ¿quién anda por aquí que le haya tocado? No, Magda, ¿te acuerdas hace cuánto que publiqué el manifiesto? No sé si 3. Bueno, cuando publiqué el manifiesto luminista, es un librito donde digo que estamos construyendo nuestra realidad. ¿Sí? Con esto que decimos construimos la realidad. ¿Por qué? Porque no atendemos lo que decimos, lo decimos de manera sencilla y somos grandes demiurgos de la realidad. Entonces, si yo digo, no me quieres, no me quieres, no me quieres, lanzo una orden y no tiene nada que ver con esta propuesta de superación personal del secreto. No va por ahí, por favor. Va por algo más grande. Va por ser constructores a través de nuestro lenguaje de la realidad nuestra. ¿Sí? Y si multiplicamos estas realidades, luego es la realidad del mundo. Entonces, pues, hay que cuidar el lenguaje. ¿Opiniones? Opiniones. A ver, Antonio, adelante. Este ya es el rato para ustedes para opinar. Creo que tocas todas estas interrogantes en Lilith. Hermosísimo, una forma poética de explicar el origen del universo, de la humanidad y del lenguaje. Y ahí tocas varias cosas de las que has estado hablando ahorita. De lo poquito que he leído, hermosísimo, muy recomendable, porque está... Gracias por tus palabras, porque para uno como escritor, pues lo primero es que te lean, ¿no? O sea, y que te lean y que haya un diálogo. Ni siquiera es como, bueno, que haya un diálogo, aunque sea para contradecir, pero gracias por estar leyendo, Lilith y el Ángel. Ese libro, en efecto, resume, sí, porque son miles de obsesiones, resume muchas de mis obsesiones que tengo desde hace mucho tiempo. Ya lo van a ver en la presentación. Sí es, y por eso me llevó tiempo. No es tanto porque me haya llevado 12 años escribirlo en sí, de que, 12 años, pues, ¿qué escribías a qué velocidad? Sino porque había que leer mucho, informarme y estar en este trabajo de cuestionarme qué de lo que pienso, pues estoy incluso equivocada o en dónde he cambiado, ¿no? Pero gracias por leerlo, qué bueno que te está gustando. Considero que es medio denso, entonces gracias por estarlo disfrutando, porque considero que es el libro más denso que tengo. Sí. Y casi me está pasando un poco lo que a Lord Chan 2, debo confesar, que estoy en un momento en que después de sacar Lilith hay una necesidad de silencio porque hay cosas que me hacen mucho ruido en el ambiente literario, en el mundo literario, en las búsquedas en general. Entonces estoy como que requiriendo un silencio ahí
que no sé a dónde me vaya a llevar, ¿verdad? Pero a ver qué pasa. Tenemos acá en el chat un comentario. Doy clases de lengua y literatura y escuchándolos. Miren, tenemos a Pepe, que es un maestro acá, nos dice, y escuchando los 5 caminos del totalitarismo y toda esta reflexión sobre el lenguaje y la aniquilación de la memoria, de la experiencia, incluso recordé algunas de las ideas que me rondaban al ver los planes de estudio y cómo estos van encaminando a la destrucción del lenguaje. Sí, del mundo y de la memoria. Sí, Pepe. Sí, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en carrera. Sí. Casi se salva kinder. Se salva kinder porque les dan la palabra pura. Se salva kinder con sus canciones, con sus cantos, con sus cuentos. Nos llegan los chicos a primaria gustándoles los cuentos. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Qué empezamos a hacer? Sujeto predicado. Un cuento bellísimo. Y el niño lo que quiere es llorar, cantar, jugar. Digo, no es que tenga, no sé cómo hacerle. Yo digo que, no sé, es complejo, pero sí, Pepe. Y ¿sabes qué? En letras, híjole, ya vieron tengo una conferencia que di en letras hace como 4 años, di una conferencia que se llama la gramática de la ficción, y creo que ahí hablo de lo que puede pasar con esto, con estos planes académicos. Sí, por el juego el kinder está salvado, exactamente. Pues Angelina está en ese territorio mágico. Adelante, Angelina. Pues la verdad, digo, no voy a hablar de kinder, pero voy a hablar de que estoy conmovida y tengo un nudo en la garganta y ganas de llorar. O sea, la verdad sí tengo, porque estamos destruyendo nuestro mundo, nuestro lenguaje. O sea, en este momento, cuando te dije repitieras, yo me quedé impactada. Son 5 cosas que están pasando. O sea, ya no se hablan de tradiciones. Aún en jardín de niños se quieren quitar, por ejemplo, que ya no haya las pastorelas porque hablas, entre comillas, de una religión. No quieres, o sea, y bueno, las educadoras siguen porque es como una esencia, pero son ya cosas que no tienes que hacer porque se están perdiendo. Entonces son las costumbres, las tradiciones, nuestra esencia, se salvan por los cuentos, porque si lees mucho en preescolar, pues ahí se salva ese mundo, pero de todos modos, el lenguaje, yo escucho a los muchachos, o sea, era cómo escriben, o sea, en 3 palabras te dicen 20 o con un signo, o con bueno, premiar un poeta a un poema porque van dibujitos, pues, ¿dónde está la palabra? Eso así me tiene impresionada y también es como, ¿cómo hablo yo y qué digo? O sea, es una responsabilidad en el lenguaje oral. Ahora imagínate cuando escribimos, siento así como que digo, qué conciencia para poder despertar en otros la palabra y la honestidad para hablar. Porque repetimos las frases, ¿no? Pues eso me impresiona. De cada frase hay que pensar si es nuestra o es. Ahorita con la pandemia, ¿cuántas frases repetimos de las que hay en el periódico? Y digo, a ver, ¿son mías? ¿Realmente las creo? O ya las digo por automático, ¿no? No, estoy de veras así con el nudo en la garganta y con ganas de llorar y decir, no, Dios mío, ¿qué tengo que hacer yo en mi mundo pequeño para que eso no sea así? Yo sé que tengo algo que hacer y no sé qué es, pero lo voy a hacer. Pues tus lágrimas son una palabra preciosa, ¿eh? Porque, no, sí quiero llorar. O sea. Sí, pero es que también tenemos que aprender a que la palabra es más que las palabras. O sea, ahorita decir quiero llorar es un decir muy grande, ¿no? Se me está antojando que el prólogo, porque es muy bonito el prólogo, voy a ver si le tomo fotos o qué hago con el prólogo para hacérselos llegar, ¿no? Para que lo puedan leer completo. Por favor. Sí, de hecho, termina el prólogo refiriéndose cómo algunos autores modernos han estado trabajando esto a través, por ejemplo, esta obra del hombre que se pone a revisar el lenguaje empresarial y descubre que es un lenguaje dogmático, militarizado, y termina con, no recuerdo qué, un premio, Coetzee, creo que fue Nobel, ¿verdad?
cómo retoma ya no a Lord Chandos, sino a la esposa de Lord Chandos, para decir que ella también, al estar enfermo, su marido le toca a ella. Entonces me gusta mucho porque es como, se enfermó Lord Chandos, y es una enfermedad buena, se enferma, empieza a concientizarse, y este autor retoma a la esposa de Lord Chandos, que está viendo la enfermedad del marido y se está siendo contagiada. Entonces contagiemos al mundo de esta enfermedad de conciencia de, estoy diciendo algo que pienso, o que es más, o que me enseñó mi mamá, que también a lo mejor ahora está en un cuestionamiento de lo que le enseñaron, o mi papá, o la escuela, o lo que sea, pero ¿qué tanto es mío, de verdad mío por el natural empirismo de mi propia vida, ¿no? Yo Bien, la puedo compartir. Adelante. Sí, adelante, Maite. No, soy Arminda. Ah, perdóname, Arminda. Pero no sé si Maite había pedido primero la palabra que yo. Adelante, Arminda, adelante. Es una reflexión en relación a la carta de Lord Chandos y a ese silencio. Es algo así como percibir o hacer notorio el vacío del alma, el asco absurdo hacia lo moviente, hacia lo viviente. Pero es que, ¿dónde está lo amable de no ser en la mirada clara de los niños? ¿Qué instantes tan brutales los que preceden a un suicidio? El silencio es una forma infame de mismicidio. No a las percepciones, no a las sensaciones, no a las matinales luces, sino a la incapacidad de asirlas con la glosa oscura de una lengua ciega y un ánima derrotada. No obstante, la verdadera tragedia no es el desencuentro con la palabra. La innoble desdicha es arraigarse inerte con el corazón convertido en pira, en la portañola del misterio absurdo del no léxico, no letra, no comas, no puntos, no conceptos, ni modismos, ni diccionario. El borrascoso infortunio es, pues, la nublazón del duende, del raciocinio, del sentimiento y la conciencia. Llegado aquí, si antes ya no vivías, pues ahora ya estás muerto. Wow. No, un aplauso. Y tu lectura, Arminda, es muy bien, gracias por Muchas gracias por permitirme decirlo, es lo que me dejó la emotiva carta de este brillantísimo poeta joven en todo el esplendor de esta corriente, creo yo, que se ubica en el momento de la transición, ¿verdad?, del siglo racionalista y de la ilustración con toda su intelectualidad, al movimiento del romanticismo, en donde se va a instaurar, a hacer prevalecer otros valores, no el medido neoclasicismo, sino ahora la irrupción de las emociones, incluso de lo horrible, de lo terrible, liberando pues hacia el arte y a los artistas, exaltando el individualismo, a la fantasía, a las conmociones. Y pues todo eso es incómodo, ¿verdad? Los sueños y la fantasía pues nos pueden descubrir y nos pueden poner en el candelero todo lo bueno y lo no tan bueno del ser humano. Entonces, pues creo que ahí se inserta, digamos, históricamente la carta muy sensible, muy emotiva de Lord Chandos, que yo amé que la hubieses dejado para leer. Muchas gracias. No, y tu aportación está también del mismo nivel, preciosa, ¿eh? Un lenguaje, siempre manejas un lenguaje muy,
Un lenguaje excelso, para no usar el muy ni el plus, un lenguaje excelso. Un lenguaje no orwelliano. Gracias, Arminda. No, gracias a ustedes, compañeros y maestra. Maite, ¿querías comentar algo? Sí, iba a comentar también respecto del silencio, pero desde una mirada muy distinta a la que Arminda nos acaba de embelezar. Porque así como el silencio tiene esta parte ríspida y dura y difícil, yo soy una amante del silencio. Incluso hay momentos en los que yo digo, por favor, si las palabras no son ahorita oportunas, privilegiemos el silencio. A mí esta carta, o respecto a la carta de este Lord, a mí me movió desde la parte en donde yo noto que su autor experimenta un vacío interno en donde su personalidad queda totalmente diluida. No sé, me sugieren varias situaciones que pudiera ser, vimos que murió de un derrame cerebral, ¿no? Vimos que murió, sí, después de 3 días de que su hijo se suicidó. Ok. También es importante ese dato. Ajá, en este tipo de colapsos cerebrales, a veces se anticipan otros de menor intensidad o menos dañino. Entonces, esta situación en donde él deja de integrarse en todas sus partes y de ponerse en contacto con lo cotidiano, con lo real, a mí me parece que igual pudo haber sido causa de un derrame o de varios derrames antes de sufrir el que lo llevó a la muerte, o bien que esta disolución se pudo haber debido a un cansancio, o bien al aspecto que dice Rumi, que el lenguaje de Dios es el silencio y lo demás es una mala traducción. Entonces, él, al sentirse tan conectado con esa parte mística, con la divinidad, con todo lo supranatural, con lo trascendente, y al voltear a ver lo ínfimo, lo material, la malla, la ilusión, se cansó y ya no pudo más, y él supuso que entró en una crisis de lenguaje. Sin embargo, la carta no demuestra que hay una crisis de lenguaje, porque en la carta misma él puede expresar y puede transmitir lo que él está sintiendo y lo que él está pensando. Entonces, esa desesperación de no poderle explicar a la hija cuál era la verdad, ¿qué pudo haber sentido? ¿Que no había verdad o que sí había verdad y que todo lo que le pudiera decir estaba por demás? Entonces, a mí esta carta me significó desde la parte de que a veces no es posible disociarnos de lo que hablamos o de lo que escribimos, que la palabra es el instrumento a través del cual los demás nos miran y miramos a los demás. Y es muy triste ver cómo ahora las palabras fáciles son detractoras y que desdibujan a la persona que tenemos enfrente y nos desdibujan a nosotros. Y los vínculos se acaban por romper o se acaban por tejer o anudar de una manera que nos enfrentan unos con otros. Es muy triste el que ya todo se diga güey, o ya todo se diga verga, perdón, o que todo se diga no mames, o ¿por qué decir ay cabrón? Si hay tantas cosas de decir, qué barbaridad, qué emoción, o qué barbaridad, qué desastre, o las palabras, ¿por qué todo se tiene que resumir en un cabrón? Y nosotros no podemos entender qué se está refiriendo con cabrón, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado ya como sociedad y como cultura estamos en la situación interna en la que está este Lord Chandon?
en donde hay una disolución de la colectividad, en donde hay una despersonalización, ya no hay individuos, ya hay masas, y ya no hay una realidad externa, hay una realidad construida con base en las mismas pinturas, los mismos trazos que no nos llevan a nada nuevo, a nada creativo. Entonces está simbra esta carta y pone a reflexionar más allá del propio autor. Gracias, Maite. Para nada más señalar, porque me interesó esto que hiciste de la analogía de su muerte, nada más señalar que la crisis del personaje en la carta, del personaje, no del autor, sí refiere a una crisis del autor que tuvo aproximadamente a los 27 años. Entonces, pero me parece interesante ver cómo esto que nos pasa con el mundo puede también enfermarnos. Esta parte la rescato. Nada más hacer la observación de que la crisis del personaje es reflejo de la crisis del autor, y esta crisis fue como de juventud. Luego siguió escribiendo, ¿no? Pero fue como una manera de contar. Tenemos acá un comentario de Pepe. Dice, creo que hay dos tipos de silencio. Uno que nos une al mundo, nos hace ser con él, y otro al que llegamos llevados por el embrutecimiento del mundo. Este nos aleja de todo, nos sumerge en un abismo. El primero nos acerca a lo divino, el segundo nos mantiene hundidos en lo mundano. Muy buenas sus aportaciones, que pareciera que ya todo lo que están aportando hoy era como su labor de la próxima clase, que veamos a ver qué trae la próxima clase, pero muy bien. Y luego creo que veía un comentario acá recuerden que si se me pasan sus comentarios, díganme, porque no es mi intención. Fabiola, sí, mande. De Antonio hay un comentario por ahí. Ajá, a ver, ¿dónde está el Antonio? Somos lo que... mira, gracias. Sí. Somos lo que hemos leído. Pues fíjate que, híjole, sí, ¿no? No solamente lo que hemos leído, pero es una gran parte de lo que somos. O sea, también lo vivido, lo sentido, pero a lo mejor no es absoluto que seamos solo lo leído, pero sí que somos en mucho lo leído, sí. Los libros juegan un papel fundamental, por eso han sido los libros perseguidos, quemados. Por eso el capítulo 6 del Quijote es el capítulo de la quema de libros. Le queman sus libros para que no siga pensando en estas locuras, que es lo políticamente incorrecto, salirse como caballero andante a realizar lo que dicen los libros. Por eso se los queman, o sea, le queman la palabra, su palabra fundadora, ¿no? Como lo que dice, somos lo que hemos leído, lo que leyó el Quijote es lo que fue. Oye, sí está padre. ¿No me faltó comentario de nadie? A ver, Carmen dice, y además quieren que hablemos políticamente correctos. Claro. Sí, hay que animarnos a decir, pues este tema, aunque ahorita sea el políticamente correcto, yo pienso diferente. ¿Alguien más?